¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos en vivo y en directo. Estamos por Unicanal. También estamos por el 13. Enseguida vamos a estar por Radio 1650M, la primera del dial. ¿Cómo estás, Pipo? Buenas noches. Muy buenas noches. Acá preparado para el debate a ver qué sale de todo esto, ¿no? Interesante. Interesante. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Qué tal, Pipón? Saludo a todos los televidentes del 13 y Unicanal y también oyentes de Radio 1. No vamos a hacer el análisis de la elección en Estados Unidos, ¿verdad? No, ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a No decir. sé, yo creo que ya según algunos ya está, y llegó Stalin, el socialismo, y según otros llegó uno más. No sé. Bueno, el primer tema, representantes de la oposición, referentes de la oposición, ¿cómo se me empaña este? No puedo hablar. ¿Qué hago? Hoy hay mucha Y humedad queda para hablar. Empañado, pero sin COVID. ¿Sí? Me va a sacar. Me saco. Estamos con distanciamiento acá, ¿verdad? Acá estamos más de 2 metros, contigo 1,5 metros. Me saco. ¿Eh? ¿Vos crees que yo te dé como una especie de... ¿Quién yo soy? Yo No, soy vos Mazolén y porque quieres que me tenés- pele, no sé, ¿qué te puedo Para que no tengas miedo. Ahí se pueden No. alejar un poquitito más, da la mesa para que se alejen. Me acerco más a vos. Nada, pero igual tenemos tapabocas. ¿Eh? Pero No, si yo me estamos saco también. cubiertos. No, vos no. Vos ya tuviste. Yo ya tuve, pero se discute todavía la inmunidad. Bueno, primer bloque de Cara o Cruz. Hay ya un debate instalado en relación a ir encaminando, mirando el 2023. El otro día decíamos la insatisfacción que genera hoy este gobierno precipita ya este debate que tiene que ver con buscar, mirar, sondear, generar alternativas para el 2023. ¿Y cómo estamos en ese sentido en la oposición? La semana pasada la diputada Katia González hace unas declaraciones y que generó mucha reacción y mucha polémica. Fin de la era Alegre y de Fernando Lugo. Y nos preguntamos nosotros, ¿es así realmente? ¿Es el fin de esos liderazgos? Sebastián Villarejo en Radio 1 le preguntábamos también sobre esto, él coincidía, pero aclaraba que no desmeritaba el liderazgo de ambos, pero sí era partidario de que la oposición debe buscar figuras renovadas, alternativas, distintas. ¿Qué dice Víctor Ríos y Salim Busarquis? También la semana pasada opinaron sobre este tema, ellos dicen que el Partido Liberal Radical Auténtico debería buscar una tercera opción, más allá de esos liderazgos que hoy aparentemente son posiciones entre ambos, digo, Efraín Alegre y Blas Llano, posiciones hasta irreconciliables, y esas diferencias parece que permea dentro del PLRA y complica la situación de ese partido. Y aparece en el escenario también, no sé si vamos a estar con él vía Zoom, Carlos Rejala, quien tiene vuelo propio. Él hace referencia a que quiere conquistar el sector independiente, está abierto a todas las posibilidades. Y vamos a hablar con estos actores hoy. ¿Cómo se construye esa alternativa para hacer frente al Partido Colorado? Nos guste o no, ese partido hoy ya está hablando de un proyecto que va mucho más allá de las diferencias entre Colorado Ñeteté y Honor Colorado, y hablan de Concordia Colorada. Y vos decís, bueno, por eso aclaré, podemos estar o no de acuerdo, pero de vuelta otra vez el Partido Colorado mirando y diseñando ya lo que va a ser el 2023. Por eso nosotros planteamos hoy, ¿qué dice la oposición? ¿Cómo se están jugando las fichas dentro de la oposición, dentro de este escenario y mirando el 2023, mirando también la alternancia, digamos? Hoy leía declaraciones de Pedro Aliana, presidente de la ANR, respondiéndole a Katia González, no hay que subestimar al Partido Colorado. Ella le responde, no subestimamos al Partido Colorado, le desafiamos. Vamos a hablar sobre eso en el primer bloque, Pipo. Así mismo. Yo creo que ahí no entendí bien porque vi que él dijo no desafían al Partido Colorado y ella dijo no subestimo al pueblo colorado, respondió ella. Como que cambió la respuesta, no le respondió exactamente lo que él le planteó. Pero vamos a ver, o sea, lo que quiero saber es justamente
y está Víctor Ríos acá, si se puede construir en base a la oposición o hay que construir en base al PLRA la oposición también. Una pregunta que Eso vamos a preguntarle. Claudia tiene un informe y ya nos vamos con nuestros invitados. Bueno, la caída de la dictadura en el Paraguay hace 30 años significó la instalación de la democracia y el goce de diversas libertades. Analistas consideran que Paraguay se encuentra en medio de una democracia de muy baja calidad, pues no existen garantías sobre algunos derechos básicos, como acceso a la salud o educación, mucho menos el acceso a la justicia, como tampoco se puede decir que el ejercicio del voto es consciente cuando el mismo es intercambiado por prebendas. El Partido Colorado ha gobernado este periodo casi en su totalidad. La única alternancia fue la del gobierno de Fernando Lugo. La oposición se ve constantemente imposibilitada para hacer frente a la fuerza de unidad que muestra la Asociación Nacional Republicana, y el forjamiento de nuevos liderazgos y planes siguen siendo una deuda tanto del Partido Colorado como del Partido Liberal Radical Auténtico, pues ambas agrupaciones políticas se distraen en proyectos electoralistas y personalistas. Contar con figuras jóvenes en la política no implica un cambio exactamente, pues no se trata solo de rostros nuevos, sino de promover liderazgos positivos, programas innovadores que respondan a las demandas históricas del país, alianzas o concertaciones que se sustenten en políticas públicas a largo plazo. El gobierno de Mario Abdo Benítez sufrió un desgaste desde su inicio y ha perdido credibilidad, lo que podría comprometer a la ANR en el 2023. Pero mientras, la oposición sigue en la incertidumbre, concentrada en algunos casos en proyectos personales también desgastados e incluso derrotados, sin dar cuenta que la ciudadanía necesita creer en nuevos planes para lograr el anhelado desarrollo del Paraguay y la muerte definitiva de la corrupción en todo el sistema. Luego de este análisis, ya les presento la consulta que ustedes van a responder a través de las redes sociales. Dice lo siguiente, a través de @CaraCruzPay en Twitter: entre estas figuras de la oposición, ¿quién tendría más chances de llegar a la presidencia en el 2023? Katia González, Sebastián Villarejo, Víctor Ríos, Carlos Rejala. Los comentarios a través del hashtag COCP. Bueno, muchas gracias. Pueden votar o liderar el proceso, ¿verdad? ¿Puedo preguntar a Víctor Ríos si esto es...? Yo iba a promocionar el libro de Katia, pero después preguntarle, adelante. Voy a mostrar el libro de Katia. ¿Mostramos el libro de Katia? Katia. El libro de Katia, por favor. Sí, claro que tenemos sí. mucho tiempo. ¿Vos sabés lo que cuesta este espacio en aire, Katia González? Sí. Cierto. Le agradecemos a la diputada Katia González. Le escribe a Marito, no sé si le escribe a una pared o le escribe a Marito, porque... Cartas a Marito o la sordera del Estado burocrático, Katia González. Uno de los dos, ahí está, acá. Al final los dos mostramos. Ahí está. Bueno, Katia González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge, Pipo, Claudia, Sebastián y al senador también, a la gente que nos está escuchando? Bueno, ¿qué encontramos acá en Cartas a Marito? Cartas a Marito. Encontramos parte de lo que el análisis de Claudia realizaba, las propuestas. Reformas en materia de salud, educación, infraestructura, economía, disparadores de debate, de ninguna manera verdades absolutas, pero sí ese pensar, ese soñar en un país diferente, en un país que necesita desde los cimientos volver a reconstruirse. Hay un capítulo muy interesante de las municipalidades, hablamos de la reconfiguración, refuncionalización del poder municipal, ahora que están creciendo de manera absolutamente desordenada, con una mirada catastrófica. Tuvimos la aprobación de 4 nuevos municipios en la sesión pasada, que completan 4 más que se aprobaron en este semestre y que fueron validados por la pluma de Mario Abdo Benítez. En una de las cartas le pedimos justamente que se veten esas creaciones municipales que hoy representan nada más y nada menos que el loteamiento de nuestro país de una manera irracional. Pipo, arrancar con Víctor Ríos. Sí, senador, 2 veces lideró últimamente la oposición el PLRA. El candidato del PLRA, en general, en las últimas 2 elecciones fue el que lideró la oposición. Más aún el caso de Mario Ferreiro, creo que en algún momento estuvo en una tercera línea, pero mayormente vino ahí. ¿Ustedes, desde tu sector, condicionan que sea el PLRA la cabeza de una chapa opositora o están abiertos a cualquier tipo de diálogo? Bueno, en primer lugar, permítanme saludarles a ustedes, acá estos jóvenes
diputados de la Nación, un gusto compartir con ellos. Recuerdo cuando yo empecé en el 2008, también así era de joven, pero pasaron varios años. Y quiero cumplir con el ritual obligatorio de nuestra política criolla. Quiero atacarles a ellos porque ya que compiten conmigo en la encuesta, entonces tengo que bajarle la caña a ver si no bajan en la encuesta. A ver, mira, nosotros no condicionamos absolutamente nada, sería una actitud absolutamente antidemocrática, autoritaria, torpe, condicionar de entrada que tiene que ser un candidato liberal. Eso es inadmisible. Es más, nosotros, por lo menos los que estamos trabajando en la construcción de un proyecto nuevo en el PLRA, festejamos muchísimo, por ejemplo, la emergencia de nuevas figuras, por ejemplo, lo de Katia. A nosotros nos parece muy interesante, porque viene a oxigenar este ambiente político bastante enrarecido, que necesita rejuvenecerse, necesita renovarse, necesitamos mostrar algo nuevo porque es cierto que se está cerrando una etapa. O sea, esa primavera con la que nos ilusionamos, nos emocionamos, lloramos inclusive en el 2008, que empieza en el 2008 y se trunca poco tiempo después, bueno, esa etapa está terminando ahora. Y obviamente esto arrastra a los liderazgos de entonces. Esto es algo, si ustedes quieren, inclusive normal, natural, no hay por qué enojarse. Hay una generación de líderes que forman parte de esta etapa que empezó en el 2008 y está terminando ahora, que obviamente ahora está cumpliendo su ciclo y obviamente deben emerger nuevas figuras. Lo catastrófico hubiera sido si no emergiera Sebastián, Katia, Carlos y otras figuras, porque eso implicaría que estamos en un proceso o en una etapa de agotamiento de las alternativas democráticas en el Paraguay. Ay, me va a matar esto. Dicho esto... Sacate. Estamos, me van a bajar la estamos caña. lejos. no, pues estamos lejos, Igual. tenemos distanciamiento. Bueno. Se aleja Villarejo. Ya. Me alejo un poquito. Sí. Dicho esto, nosotros estamos planteando lo siguiente. Construir una plataforma política, económica, académica, cultural, amplia, mirando el 2023, donde puedan estar absolutamente todos, donde puedan sumarse todos, y a partir de ahí competir. Veamos cuantos más actores aparezcan compitiendo por liderar esa plataforma, ese espacio, sería ideal. Porque hay que construir no en base a un partido político, sino en base a una idea fundamental que es la democracia, que es la transformación, la profundización de la democracia. Entonces, obviamente nosotros vamos a estar disputando para que un liberal sea candidato o candidata, pero dentro de un marco de competencia, dentro de unos lineamientos generales democráticos, claros, abiertos, inclusivos, participativos. Entonces, en esa línea estamos trabajando. Es más, a nosotros de repente ese discurso muy dogmático, muy encerrado en sí mismo, nos costó 2 elecciones generales, las disputas internas irreductibles en el Partido Liberal nos costaron 2 elecciones generales, 2013, 2018. Entonces, necesariamente esto hay que revisar y en esa tarea nos encontramos, en ese camino estamos trabajando en el partido. Ustedes saben los bemoles de las internas partidarias. Ahí tanto Sebastián, Carlos o Katia tienen algunas ventajas sobre nosotros los que militamos en estos partidos. Ellos están más libres, sin mayores condicionamientos. Nosotros tenemos internas muy duras y a veces superás las internas, pero superás lastimado de arriba abajo. Ellos de repente no van a pasar por internas muy duras. Y otro aspecto, ellos son de la generación de la política 5G. Ellos son muy superiores a nosotros en materia de comunicación, en materia de utilización de las plataformas digitales, de las formas propias del siglo XXI de comunicación. En ese aspecto, ellos que son nuevos, son de otros espacios, tienen ventajas. Ahora, ¿qué tiene el PLRA? Poder territorial importante, con liderazgos históricos, tradicionales, con fuerza en todos los rincones de la patria. Entonces, yo sueño con que en esta plataforma amplia, política, social, cultural, económica, académica, podamos competir políticos con distintas trayectorias biográficas, distintas trayectorias políticas, distintas trayectorias académicas, culturales, etcétera, etcétera, de distintas generaciones, y veamos cuál de los perfiles, por ejemplo, termina
imponiéndose para liderar el proceso. Y ahí vamos a estar. Nosotros obviamente vamos a hacer el esfuerzo para que un liberal o una liberal sea quien presida. Los demás harán ese esfuerzo. Si nos ganan la pulseada democrática, con alegría, con respeto, personas que son de otros espacios, con mucho gusto vamos a estar ahí para construir un Paraguay más democrático y con los procesos de transformaciones que necesitamos en este momento. Villarejo, diputado, creo que hablamos el otro día, no me acuerdo, esto que dice Víctor Ríos, la sensación que yo lo hemos escuchado en la Alianza Patriótica para el Cambio. ¿Recuerdas cuando inicialmente Dani Codas, el finado Luis Alberto Meyer, el fundador de tu partido, Fadul, se reúnen y dijeron, vamos a elaborar un proyecto, un modelo, país, y después vemos quién encabeza? Lo que menos importa es quién encabeza, sino diseñemos qué es lo que se quiere. Y me da la sensación de que, y finalmente no pasó, ¿verdad? Porque aparecieron directamente ya ahí figuras y dijeron, tiene que ser el candidato, y se dejó de lado eso, ¿verdad? Y no funcionó, me parece, después, ¿verdad? Porque ustedes inclusive se apartaron porque no se respetó lo que se acordó inicialmente. Estamos hoy para repetir de vuelta eso. Katia González decía, no es el momento de pensar en figuras no más, sino en diseñar la estrategia para solucionar los problemas de fondo, porque si no vamos a repetir exactamente los mismos errores. Bueno, primero, como es la primera que hablo también, un Sí. saludo aquí a todo, al senador, a Katia, Jorge, Vipó, Claudia, y bueno, a toda la audiencia. Mientras aguante me quedo todavía con este. A ver, primero, creo que sí es momento de siempre hacer el esfuerzo porque nuestra patria y el pueblo paraguayo se merece que siempre hagamos el esfuerzo. O sea, no podemos dejar de hacer el esfuerzo de encontrar lo que nos une y a partir de lo que nos une intentar construir un nuevo país. No podemos dejar de lado ese esfuerzo, quiere decir que en realidad no estamos siendo realmente líderes. Ahora, el desafío de la oposición es no solamente ser una alternativa electoral, sino ser una alternativa de poder. Y poder en el sentido de la política, del poder para llegar al bien común a través del servicio. Y parece muy lírico, pero para constituirse en alternativa de poder tenés que ser serio, no le tenemos que mentir a la gente y tenemos que construir un proceso. En esa época, cuando se intentaba hacer la concertación, como hablaba de Luis Meyer y otros más, se pensaba mucho en lo que fue el modelo chileno y lo que estaba empezando el Frente Amplio en Uruguay. Y lo que pasa es que acá tenemos que hacer, no hay que crear la pólvora. O sea, lo que primero que uno tiene que construir una agenda. A partir de una agenda, no digo un programa de gobierno ni todo lo que vamos a hacer, porque ahí también vamos a mentir, pero hay que tener una agenda. Y cuando compartís una agenda, se define la coalición, porque puede ser que al definir la agenda no todos tengamos la misma agenda, y es absolutamente justo y democrático si alguien no comparte la agenda y no quiere estar en ese equipo. A partir de la agenda, una coalición. Cuando tenés tu coalición, definir los procesos para definir unas candidaturas. Ahora, yo sí creo que el desafío grande que tiene la oposición para ser una alternativa de poder, y acá reclamo a todas las fuerzas políticas, Tercer Espacio, Partido Liberal y todo, que tenemos que demostrarlo desde ahora. Porque el problema es cómo decirle a la gente vamos a luchar contra la corrupción y en la Cámara de Diputados cuando se vota en juicio político votamos 15 de 80. ¿Cómo decirle que queremos transformar el país en la educación o queremos construir un país distinto, priorizando a la gente, respondiendo evidentemente a todas las necesidades sociales, pero después las veces que tenemos que votar o compartir se termina priorizando otra vez la politiquería, el sistema de prebenda, el clientelismo? O sea, la oposición tiene, y yo creo que de ahí nace la renovación. La renovación no puede ser solamente de personas, la renovación tiene que ser de ideas, donde todos vamos a tener que avanzar un poco para tolerarnos y evidentemente comprender y empatizar a la situación real que cada uno tiene. Como bien decía el senador, es diferente la situación de hacer política dentro del PLRA a la nuestra, ni una es mejor ni una es peor, sino que vivimos en esa situación. Pero yo creo que desde hoy, por eso a mí no me asusta que hayan empezado estos debates. Creo que la oposición necesita que hayan empezado estos debates, porque a partir de ahí vamos a poder sentarnos y vamos a poder decir, bueno, nosotros queremos construir un nuevo país. En el 2023 queremos estar todos juntos. Che, pero entonces no podemos estar haciendo esto el año que viene. Y te digo, Jorge, porque yo voy a ser muy político en esto.
Y acá hay un gran desafío del Senado, digo el Senado como institución y acá está el senador. Antes que termine el periodo hay que elegir 2 ministros de la Corte Suprema, 2 ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y justamente los 2 que tienen que ver con la oposición. Hay que elegir un nuevo fiscal general del Estado antes que termine este periodo de gobierno. Y muchas otras pequeñas cosas, aparte de las mesas directivas. Entonces, tenemos que arrancar hoy, es sano que se inicie el debate, pensemos qué agenda tenemos, qué construcción de país queremos tener, intentemos construir una coalición y lógicamente es sano, y yo creo que es no solo sano, habla bien de la oposición, de que hoy en día haya mucha gente que se plantee la posibilidad de ser presidente de la República, porque considero que en el año 2018, más o menos por añadidura nomás llegó la candidatura que tuvimos en ese año. En cambio ahora es sano, porque eso también va a fortalecer al candidato que quede, sea uno de los que ya fue, o sea alguien nuevo que se quiera animar. Tenemos que construir eso con solvencia, con claridad y caminando hacia ahí. Claudia. Sí, no quiero dejar pasar la expresión que noté en cada uno de estos rostros, de sus rostros, ¿verdad? Al momento de leer la encuesta, ¿verdad? Que habilitamos en Twitter. Noté mucha sorpresa en el rostro de Villarejo y también de Víctor Ríos, y sin embargo en el rostro de Katia González noté un poco más de comodidad, ¿verdad? Con la consulta. Y quería saber si... Apenas se ve mi rostro, Claudia, así que no sé qué dices. Pero vi los ojos de los dos, así que abrieron enorme y Katia sonrió y se acomodó un poco mejor en la silla nomás y ya está. ¿Cómo te sentías al respecto, diputada, verdad? Sí, en realidad yo también coincido un poco con la línea de los compañeros. Hablar hoy de personas es enrarecer un poco el ambiente, ¿verdad? Tenemos que empezar a construir y a poner los bueyes delante de la carreta y no al revés. Este proyecto, para que ande, tenemos que definir los perfiles. Esos perfiles que necesitamos de un liderazgo innovador, de un liderazgo creativo, que sea capaz de entusiasmar a la ciudadanía, que sea capaz de entusiasmar a los jóvenes sobre todas las cosas. Hoy tenemos cifras que realmente nos interpelan y deberían interpelarnos a todos los políticos. ¿Por qué no votan los jóvenes en el Paraguay? ¿Por qué tan poca participación? Y es fácil decir que es culpa de ellos, que no les interesa luego la política. Lo difícil es hacer autocrítica y ver que realmente no somos una alternativa que capte esa dinámica que hoy necesitamos para involucrar a la mayor cantidad de sectores posibles y avanzar hacia un proyecto transformador. Porque los colorados no tienen ningún empacho en hacer una concordia con una discordia nacional. Ellos son capaces de unirse, de aliarse y de pelear con muchas mejores chances que la oposición para seguir capturando el poder y mantener estos privilegios. Este desafío que lanzaba Aliana y que decía que no subestimemos al Partido Colorado, porque ellos se adueñaron de esa cúpula, que no subestime él al pueblo colorado, que está cansado de vivir sin luz, sin agua, sin billetaje electrónico, sin salud, sin caminos de todo tiempo, porque a eso le somete el Partido Colorado a la población, no solamente colorada, sino no colorada. Entonces es el momento de transformar con ideas que realmente impacten y lleguen, y eso requiere diálogo, y eso requiere renunciamientos, y eso requiere que no nos rasquemos tanto el ego. Porque la realidad es que los políticos terminamos finalmente mirándonos siempre al espejo y esto nos refleja simplemente que somos los más lindos del reino. Este no es el momento de trabajar sobre la base de nombres. Y yo entiendo la ansiedad de los medios de comunicación. Ustedes están en su papel. Somos nosotros los que tenemos que poner las cosas en su lugar e intentar decir qué queremos para el sistema de salud. ¿Queremos un sistema único de salud? ¿Queremos acceso universal de salud? ¿Cómo vamos a cubrir? ¿O vamos a seguir actuando en compartimentos estancos? Por un lado el IPS comprando barbijos a 30.000, por otro lado el Ministerio de Salud comprando a 20.000 y de esa manera, en lugar de ser y utilizar la potencia que somos como gran comprador de insumos, eso se convierte en una debilidad porque estamos simplemente creando empresas de maletín como lo ha demostrado la pandemia. Entonces lo que tenemos que definir es qué queremos para salud, qué queremos para educación. Ahí Sebastián tiene planes magníficos. Hay una ley interesantísima que tiene media sanción que justamente quita y convierte al Ministerio de Educación simplemente en un órgano de rectoría, no en un órgano que se jacta
de haber repartido los útiles escolares o haber hecho 2 o 3 arreglos de las escuelas. Entonces, ¿qué queremos para el país en el 2023? Y apuntar a eso es el gran desafío de la oposición. Sebastián, vos hablas de buscar un proyecto en común, de una unidad, pero yo lo que veo otra vez acá me preocupa es que hay una cuestión de puntos de vista, no quiero decirle ideológica, pero es ideológica, ¿verdad? O sea, ustedes tienen una visión, por ejemplo, en el área económica que no tiene Víctor Ríos, que no tiene el sector de él, que es a lo mejor más de centro-izquierda, el Frente Guasú una visión de izquierda, ustedes tienen una visión de centro-derecha o de derecha, no tiene nada de malo ninguno de los dos casos. Pero ¿cómo puede hablar una plataforma común cuando de repente un senador del Frente Guasú, los senadores del Frente Guasú le están atacando a Fidel Zavala, diciéndole que le van a investigar, que tenés que volver las tierras, que todos los ganaderos luego son tal cosa, todos los ojeros son tal cosa? ¿Cómo se llega a un acuerdo ahí si vos tenés intereses tan encontrados en esa cuestión? Y ese es el desafío del liderazgo, ese es el desafío que vamos a tener. Evidentemente acá tenemos una cultura lastimosamente, no sé si decirla del odio, pero, y voy a mencionar a alguien de izquierda, cuando el Pepe Mujica decía, ahora al retirarse en mi jardín ya no hay lugar para el cultivo del odio. O Mandela cuando salía de la cárcel también decía, si yo seguía con odio, con rencor, iba a seguir siendo prisionero. Tenemos que animarnos a sentarnos en una mesa y darnos cuenta que el diálogo es el camino. Quizás al armar una agenda no encontremos un acuerdo, pero hay que sentarse, porque el problema es cuando no nos sentamos y armamos nomás una jugada electoral y ahí no se generan las transformaciones. Acá pues el desafío no es ganar la presidencia de la República, acá el desafío es transformar el Paraguay. Acá el desafío es que la gente viva mejor. Y yo creo que se pueden lograr acuerdos, porque yo lo que suelo decir, y lo decía mucho en la municipalidad, hablando con gente de izquierda incluso, que son muy amigos que tenía en la municipalidad cuando era concejal, que de repente estamos a veces hasta perdiendo tiempo en este debate de ideologización, porque hay desafíos enormes del Paraguay, enormes, que se tratan principalmente de eficiencia y de honestidad. Hoy tenés un presupuesto de 14.000 millones de dólares que en tu PGN no es que va a hacer grandes cambios. Acá quienes más repartieron subsidios fueron Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, no fue Fernando Lugo. O sea, los últimos 2 gobiernos colorados fueron los que más subsidios han repartido. Porque se acabó la prebenda del clientelismo de repartir cargos, porque todos empezamos a poner freno a la repartija de cargos y empezó eso. Entonces, acá lo que debemos hacer, y en esto coincido con Katia, tenemos que construir liderazgos que logren conectarse con la gente. Ya no es una época de colores, yo creo que tiene que ver con valores y yo creo que eso los mismos partidos tradicionales se van dando cuenta. Nosotros también tenemos que darnos cuenta de esa llegada hasta el final. Y tenemos que generar esa reacción en cadena para que la gente se involucre. Si no nos damos cuenta que la cuarentena, la pandemia, transformaron el mundo y transformaron el Paraguay, porque le encerramos a la gente 6 meses y lo único que podía hacer está en su celular y después terminó entrando y viendo un tuit de cómo estaban robando, de cómo un senador ganaba plata de la merienda escolar, de cómo se compraba agua tónica para combatir el COVID. Cuando la gente empezó a ver eso, sintió indignación. Y nuestro enorme desafío, y ojalá de la oposición podamos encontrar un camino para unirnos, es que de esa indignación demos más pasos en adelante. Que de la indignación pasemos a la protesta, a la propuesta y luego al compromiso y la acción. Y se puede, fíjate lo que es la experiencia del Frente Amplio, o el ejemplo de la concertación chilena, para mí un ejemplo. La democracia cristiana del Partido Socialista en Chile al inicio de los 90, que estaban Alwin, Frey, después fueron Bachelet y Laos, tenían posiciones encontradísimas, de luchas fuertísimas. La DC no quería saber nada de Salvador Allende, por ejemplo, o tenía posiciones radicalmente en contra en cosas muy conservadoras, pero dijeron, esta es la agenda mínima para un Chile que hoy necesita ir para adelante. Y yo creo que esas cosas, si nos sentamos a dialogar, vamos a poder animarnos. Vamos a poder, pero, y con esto cierro, sí algo que yo creo, y que tiene que ser algo básico de la agenda, no puede ser lento el proceso. Acá hay que entrar con radicalidad, fuerza y patear el tablero, porque si no el sistema se defiende. Si entramos con más de lo mismo, nos va a comer el sistema, que es lo que pasó en otros momentos. Senador Víctor Ríos, la posición de usted es más complicada. Yo creo que eso que dijiste que coincidía, tengo entendido, corregime si me equivoco, con Salim. Dentro del PLRA, trabajar sobre liderazgo más allá del liderazgo de Efraín o de Blas Llano.
porque esos liderazgos sí que son antagónicos, o sea, no hay puntos de coincidencia yo no sé si a lo mejor en el color el azul del partido, después o la polca, después no veo coincidencias. Y eso viene desde hace rato, eso se nota y se traduce cuando Villarejo dice el comportamiento de la clase política que está desconectado, el comportamiento de la gente, cómo que se genera esa empatía que es importante para mirar un poco y proyectar la conquista del poder, ¿verdad? Que todos ustedes por algo están haciendo política, ¿verdad? Mira, en realidad en este momento es fácil construir ya a partir de los liderazgos que están siendo superados, porque es un proceso natural en el partido. O sea, nosotros hablamos con la dirigencia y todos nos dicen, busquemos otra alternativa, busquemos algo nuevo, esto no puede seguir así. Entonces, hasta por inercia se está dando esta situación. No es porque nosotros con Salín, con Eusebio Ramón Ayala, con Paco Bá, con Amado, con Gómez Celada, etcétera, seamos unos genios y de repente nos dimos cuenta que estamos en un momento de disrupción o de inflexión de la vida política interna partidaria. Es un proceso que se da y se ve a simple vista. Ahora, obviamente tiene sus dificultades y genera conflictos, genera todo lo que ustedes ya saben, que es una interna de un partido tan grande como es el Partido Liberal Radical Auténtico. Y yo quiero mencionar lo siguiente, quiero tomar algo que dijo Pipo que me parece básico. A mí en realidad me alegra que existan distintas opciones ideológicas. En primer lugar, no se puede hacer política sin ideología, salvo que estemos en una sociedad posthumana que todavía no llega, todavía no somos androides. Entonces, necesariamente uno plantea las cosas a partir de determinadas ideologías. Y obviamente, porque hay distintas tendencias ideológicas, una más a la derecha, otra más al centro, más a la izquierda, etcétera, etcétera, es que estamos en distintos espacios. ¿Dónde está la riqueza de la construcción democrática? En encontrar las llamadas equivalencias, las coincidencias. Hay aspectos, acá no tuve el gusto todavía de tener un debate público acá con la querida diputada Katia, pero con Sebastián solemos debatir sobre educación. En el 90% de los casos, de los aspectos estamos de acuerdo. En otros aspectos agregamos cosas y enriquecemos el debate y a veces yo salgo del debate cambiando algunas tesis, alguna hipótesis, él también, y vamos avanzando. Bueno, el mismo proceso tenemos que construir, porque en definitiva hay que entender lo siguiente. Esto pasa igual que con la teoría del caos. Cuando hay caos no es que todo es caos, el caos está siempre acotado, hay siempre límites y dentro de esos límites se da el caos que vos tenés que ordenar. Acá lo mismo, uno puede tener toda una tendencia ideológica determinada, pero el mundo funciona de una determinada manera, te pone ciertos límites. Entonces no puedes hacerte del loco ni por la derecha ni por la izquierda. Hay límites que te impone la realidad y, bueno, si realmente estás conectado con la gente, tenés que saber que si vos rendís loas a tus ideologías y te morís por tu ideología, vas a terminar perjudicando a la gente. Que vos cuando haces política tenés que llevar soluciones concretas. Por ejemplo, en materia de educación, yo puedo tener una visión muy diferente, pero veo que la factibilidad no me permite cumplir con ese sueño, entonces tengo que cambiar. Siempre cito un discurso muy interesante que, una parte del discurso de López Obrador, cuando le dijeron, che, pero escúchame, llegamos por izquierda y te fuiste con Trump ahí y dijiste que no sé qué cosa de Trump. Y dijo él, no, yo pienso una cosa, pero muy distinta es la factibilidad. Lo factible es esto ahora. Entonces nosotros tenemos que construir el proyecto, algo diferente, desde lo factible. Y en eso el PLRA, ahora para ahora evena, ahora cuál, cuál mi tapa, una, pero ni monguetas ni escuela, ahora cope ve, hey hawecha malino vioro y comi mila y coque acá cuérare, ahora cuál oñandúas y cuay, hay catutaro ñombo yo a página, a nivel de las bases y a nivel de la comunicación, ahí, repito, va a ser muy importante la tarea de ellos que son los políticos de la generación 5G, o sea, esa posibilidad de llegar a millones de personas en un solo segundo con un solo mensaje. Y nosotros vamos a seguir aportando lo nuestro, obviamente, ayornándonos a estos tiempos y, repito, abiertos, inclusivos, un partido liberal abierto, inclusivo, y acá me permito disentir respetuosamente con Sebastián. Nosotros, el color es importante, es una discusión, en todo caso,
un posterior, porque el color no es el trapo, es como la bandera, te representa tus símbolos, tus valores, tus sueños, tus ideales. Es como la bandera del Olimpia, nos emociona a los olimpistas. A los cerristas, los colores de Cerro Porteño. Pues vamos a hacer una pausa. Pausa cortita, Claudia. Un novedoso modelo de compra ya está disponible en el país de la mano de Fortis. Compra por unidad a precio mayorista en tu sucursal más cercana. En esta oportunidad te presentamos el sector de carnes, un espacio amplio donde encontrarás una gran variedad de productos y áreas que se dividen de acuerdo al corte de carne, cumpliendo con todos los estándares de calidad e higiene. Encontralos en todas las redes sociales como Fortis Mayorista, nadie vende más barato. Seguimos en Carao Cruz y ya vamos a ver y vamos a compartir los números de esta encuesta que habilitamos en Twitter, que dice entre estas figuras de la oposición, ¿quién tendría más chances de llegar a la presidencia en el 2023? 2.268 votos. Katia González tiene el 51%, Sebastián Villarejo tiene 11%, Víctor Ríos 4% y Carlos Rescala 34%. Carlos Rescala tenía que estar acá, pero está con conjuntivitis, según nos comentó, por eso no está aquí. Sí, y por eso él aparece también ahí en la encuesta, ¿verdad? Claro, pero íbamos a hacer por Zoom, pero eso hay que decir todo. Pero estamos con problemas en una operadora de internet que usamos acá. Yo estoy sin internet. Yo tengo la otra operadora. Vos tenés la otra. Y Claudia, yo tengo internet porque Claudia me está compartiendo su internet. Sí, después te paso la factura. Después, por eso no podemos conectarnos con Rescala por lo menos vía Zoom, que lo íbamos a hacer porque estaba con este problema de salud. Me sorprende lo de Rescala, 34% en esta... ¿Perdón? No. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Fuerza, Katia. Fuerza. ¿Por qué? No. Hay que entender que muchos políticos pagan mucho dinero por el tema de sus community No se managers. paga tanto, te puedo pasar si quieres lugar. No, se paga. Entonces, el crecimiento orgánico es muy importante. Y acá creo que estamos tres competidores con crecimiento orgánico y no crecimiento pagado. Yo creo que las redes sociales tampoco son parámetro, muy buen parámetro para nada. Le quiero preguntar a Víctor Ríos si ellos después del 2008, de la experiencia del 2008, que terminó mal, ¿verdad? Terminó fraccionado eso, traicionado quizás eso, ¿hicieron alguna autocrítica para adentro de esa alianza? Porque yo sé que vos seguís teniendo buena relación con Fernando Lugo y compañía. ¿Hicieron alguna autocrítica y dijeron en qué fallamos nosotros? ¿O simplemente es culparle a los poderes fácticos que le sacaron a Lugo? ¿Fallaron, se equivocaron en algo en algún momento? Mira, Pipo, voy a tener que confesar esto, porque yo hablo ahí con tirios y troyanos, ¿verdad? Hablo con los que votamos por el juicio político y con... Además es cambiante, ¿verdad? Claro. O sea, no, pero de todas maneras, pero vos sabés que nunca se hizo esa autocrítica, nunca se hizo un encuentro, o nunca se generaron espacios para debatir donde las distintas posturas vayan a confrontar y tratar de superar esa situación. Obviamente yo creo que ahora ya no tiene sentido hacerlo y seguramente ya no se va a poder hacer. Mira, tanto es así que yo me reía que en el 2018 cuando hicimos otra vez el acuerdo, ¿verdad? Y cuando, bueno, a mí me tocó inclusive presentar la alianza en aquella famosa convención de Coronel Oviedo, muy movida. Después la candidatura de Leo Rubina en el directorio del Partido Liberal. Me tocó todo ese proceso muy central. Y yo decía que parecíamos esas parejas que se pusieron los cuernos, ¿verdad? Se separaban. Y después de un tiempo se juntan sin decirse nada y van otra vez a la iglesia, se casan. Y no se dice, che, ¿por qué me hiciste? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Nada. ¿Cómo vamos a evitar de vuelta que nos pase? Esa es la pregunta. Ni se fueron al psicólogo. Ni se fueron al psicólogo, ni se confesaron siquiera los que son católicos, nada de eso. O sea, fue una cosa... Fingieron demencia. Fingieron demencia, caballero no tiene memoria, etcétera, etcétera. Y bueno, un día se encontraron y, che, vamos a la iglesia, nos casamos de vuelta y se casaron de vuelta. Más o menos eso se dio con nosotros otra vez en el 2018. ¿Por qué pinto este panorama? Para que ustedes vean que, en definitiva, no se hizo este proceso de análisis autocrítico de lo que
ocurrió en el 2012, que fue un tema muy grave porque todos pensábamos que era el fin del proceso de la famosa transición democrática y empezábamos un proceso de profundización de la democracia y de ampliación de la democracia hacia otras dimensiones como la democracia participativa, que acá los diputados manejan muy bien y forman parte central de los discursos de ellos. Y es muy interesante, hay que ampliar la democracia representativa, que hoy está en crisis, hacia la democracia participativa. Nosotros no hicimos esa evaluación y por lo tanto, pero repito, ahora me parece que ya no es el momento y tenemos que definitivamente construir hacia el futuro. Primero Pero porque me parece... Si ustedes no son conscientes de las fallas, ustedes pueden volver a repetir. Somos nuevos líderes, o sea, son nuevos liderazgos, es una nueva realidad, son nuevas tendencias, son nuevos procesos, son distintas circunstancias. Por eso es que hay que mencionar, de vuelta a lo que ustedes titularon ahí, que es el fin de una era. Yo no hablaría de fin de la era de una o dos personas, sino fin de una era política, que yo la denomino primaveral para nosotros en el 2018, que se trunca y bueno, ahora termina. Entonces, ahora estamos en un proceso germinal, verdaderamente estamos en un momento de inflexión de la historia política de nuestro país. Yo creo que, y espero, no sé, Sebastián o Katia dijo en algún momento, en algún medio, que espero que realmente esto sea verdaderamente, políticamente, el ingreso al siglo XXI. Claudia. Le quiero consultar a Villarejo el papel que juega realmente el Frente Guazú en todos estos planes, estas ideas de alianza, concertación que se mencionan, porque pareciera como que el Frente Guazú hace su camino de forma independiente, ¿verdad? No sé si se consideran con mucha fuerza también como para ellos decidir con quién negociar. A ver, hablando específicamente de eso, nosotros como estamos en la Cámara de Diputados tenemos una situación muy particular porque hasta ahora es como que el debate o el diálogo se va dando con la fuerza con la que uno comparte. Ahora recién están iniciando un poco estos procesos, evidentemente como para ver, podemos o no sentarnos entre algunos actores y ver cuál es como tanto usó la palabra desafío, los desafíos que se vienen. En diputados, yo creo que un gran ejemplo de lo que hemos logrado es que 8 diputados del tercer espacio, de 4 partidos políticos diferentes o espacios políticos distintos, donde varios no la creemos que podemos ser también presidente de la República. Estamos trabajando en conjunto, incluso con varios del Partido Liberal, estamos trabajando en conjunto y estamos caminando hacia un lugar. El Senado tiene otra situación particular y evidentemente en cada espacio político hay personas y personas con las que podemos tener grandes diferencias o no. Pero hasta que no nos sentemos a dialogar y podamos decir hacia aquí vamos, nunca vamos a poder saberlo. Yo creo que no nos queda otro, estamos condenados a vivir juntos en este país. Así es la realidad. Entonces, si como espacios políticos no nos sentamos, y en todo caso, tranquilamente, yo quiero decir esto bien claro y va a ser hasta polémico. Yo creo que no hay dogmas acá. Yo no es que digo, todos tenemos que irnos unidos sí o sí. No, acá hay que construir una agenda. Si construimos la agenda y vamos a respetar cosas constitucionales y vamos a respetar las visiones que tenemos y vamos a decir, bueno, en esto estamos de acuerdo, podemos estar unidos. Pero si de repente se van a plantear cosas que en ambos sentidos, del otro lado o de cualquier lado, podemos no coincidir y se quieren plantear y no pasa nada. Esto es democrático. Yo creo que se tiene que acabar esa prepotenteada que a veces se da y es la que estamos juzgando de los viejos actores. Yo creo que el poder venir acá y sentarnos y desde el mismo senador al decir, no, vamos a juntarnos, vamos a conversar, y puede o no ser del PLRA, aunque él quiera que sea del PLRA, pero por lo menos la actitud de poder sentarnos y ver hacia dónde podemos construir demuestra cosas. Y sobre lo que decía Pipo antes, quiero señalar, el ejemplo del 2008, el mismo ejemplo del 2015. Mario Ferreiro gana las elecciones municipales, y ahí pues fui concejal y evidentemente lo conozco, nunca hubo una conversación seria de qué pasó ahí. Entonces acá no se trata solamente de ganar las elecciones, pues resulta ser que Mario después sale y ahora le tenemos a un Ernesto Rodríguez que la rompe en cualquier encuesta, porque se puso a hacer algo. Entonces, si nosotros como oposición nos mostramos no solo como alternativa electoral, debemos mostrarnos como alternativa de poder, de ejercicio eficiente del poder para hacer que la ciudadanía, que la gente viva mejor, y demostramos y decimos cómo lo vamos a hacer.
no vamos a tener nadie que nos acompañe. Y acá hay cosas fuertísimas que hay que decidirlas y tenemos que estar de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, entonces no podemos estar unidos. 40.000 de 80.000 docentes se jubilan en los próximos años. 40.000 de 80.000. Si queremos invertir en capital humano, y acá Víctor que conoce muchísimo de educación, y nos damos cuenta que el Paraguay está empeorando en educación. No podemos decir que estamos mejorando, pues todas las pruebas demuestran que así estamos. En el bono demográfico es cuando peor estamos en educación. O sea, nos estamos llevando al abismo si seguimos así. Si no nos sentamos a decir cómo reformamos el estatuto docente, cómo invertimos en el docente, cómo redignificamos la carrera docente, pero le pedimos evaluación, capacitación y tal, no vamos a transformar nada. No vamos a transformar nada. Paraguay, creo yo, que en el año 2023, y con esto cierro, va a dar un salto. Y puede ser al vacío o puede ser de calidad. O caemos en el populismo, o caemos en el autoritarismo, o construimos una vía real, democrática, de diálogo que acerque nuevamente a la política a la gente. Yo decía, Katia, hoy en un artículo, Paraguay es la ciudadanía, este es un pueblo manso, pero, perdón con el término, pero no boludo. Esos procesos de transformación, y veo a veces el actuar de la clase política, y digo, qué divorciada está la clase política de la gente. Y pusiste hace rato ejemplo de, no sé, lo de la creación de estos municipios que aparentemente no tienen sentido. Villarejo decía, esto es simplemente para operadores políticos. Y otras cuestiones, los problemas históricos, problemas de agua. ¿Cómo puede ser que nosotros sigamos teniendo? Le decía yo a un gerente de la SAP, me explicaba, y su explicación era lógica. Varios barrios de Asunción se quedaron sin agua porque el tubo agarró lodo y algas. Puede ser la explicación técnica. Pero ¿cuál es tu plan B? No hay plan B. El plan B es que teníamos que invertir en la otra planta de Viñascué, no se invirtió. ¿Hace cuánto que estamos con eso, con ese drama? El problema del corte de la energía eléctrica. El mismo discurso te repite el presidente de la ANDE. Necesitamos una inversión. Pues ¿cuándo es lo que vamos a hacer la inversión real? ¿Cuándo vamos a hacer la inversión para solucionar el problema de la gente de agua? Cuestión básica, servicios básicos, no estamos hablando de otros aspectos, ¿verdad? Que tiene que ver con modernización de nuestros hospitales públicos, servicios básicos. Entonces digo, ese proceso traumático que vivió Chile, pues yo no sé si nosotros estamos en condiciones y queremos ese enfrentamiento entre todos, destruir, saquear supermercados, dañar edificios. Tenemos que llegar, yo no quiero llegar a ese proceso traumático, aunque así a veces se dan las grandes revoluciones, cuando todavía estamos a tiempo de mirar el comportamiento de nuestros vecinos y decir, ¿podemos tener una sacudida, ustedes los actores políticos, y evitar eso? Sí, en realidad quiero empezar por el final. Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. El proceso de descomposición natural y de hartazgo se va a dar de alguna manera u otra si efectivamente la claque política, no es clase política. Esta no es una clase, esta es una claque política perversa y mafiosa ocupada únicamente en sus intereses. Intereses sectarios, intereses partidarios, intereses que se asocian al crimen organizado, al contrabando y al narcotráfico. Es una claque que está pendiente de la tajada que pueda quitar en cada compra pública que realice. Y tenemos nosotros el desafío de destronar a esa claque política. ¿Y cómo lo hacemos? Con propuestas serias. ¿Cómo lo hacemos? Atrayendo realmente con testimonio de vida, porque en el discurso somos todos iguales. Vos vas a ver este mismo discurso que da un diputado que después vota la ley de insolvencia o vota la expropiación de una estancia súper productiva de una zona del país. El discurso somos todos iguales. ¿Dónde nos diferenciamos? En el testimonio de vidas. Y hoy tenemos que empezar a testimoniar y tenemos que empezar en este gran operativo TESAPE-A a buscar que la ciudadanía se involucre activamente en estos procesos. Por eso se habla de concertación. Porque realmente las alianzas muchas veces son hechas a última hora, entre cuatro paredes, ya está bajado la línea, quién va a ser el candidato o los candidatos, cuál va a ser la metodología, y el papel resiste todo, es el ñembo programa político. Como diría Elio Vera, queremos un país de Guaú o un país TET.
Vamos a seguir siendo ese país del petáculo, porque ni siquiera somos del espectáculo, o vamos realmente a tomar las riendas de una nación que necesita el liderazgo, y para eso hay que incluir. Y para eso hay que, cuando le preguntabas a Sebastián dónde entra el Frente Guazú, y tiene que entrar el Frente Guazú. Y tenemos que traerlos. A mí no me interesa tanto esa cuestión de las polarizaciones que te etiquetan, vos sos zurda o sos de derecha. Acá lo que tenemos que hacer es ser republicanos y respetarnos en nuestras diferencias y poder de manera reflexiva construir. Generalmente los radicalizados que hoy abundan fundamentalmente en redes sociales, que buscan posicionar su radicalidad y con eso polarizar a la sociedad. Nosotros no tenemos que tener un país polarizado en cuanto a las propuestas para el 2023. Sí polarizados categóricamente, porque si decimos que va a continuar el Partido Colorado en el poder, vamos camino al autoritarismo, a un neoestronismo y a un neofascismo sumamente peligroso para las libertades públicas. Y eso lo hemos demostrado la propia Cámara de Diputados en la sanción a Celeste Amarilla. Ellos quieren todo y van por todo. Y ese enemigo, queridos compañeros, es lo que hay que identificar. Y yo estoy segura que una oposición madura lo va a poder hacer y lo tiene que hacer. Es nuestro deber moral. Nuestra generación tiene ese deber moral de transformar con coraje esta realidad que nos agobia, esta realidad sin luz, sin agua, sin camino, esta realidad que mata a una mujer en un camino vecinal porque no hay condiciones para llevarla a un hospital, porque esa es la realidad del Paraguay. Pero Katia, hay una pregunta. Vos atacás el tema de la Cámara de Diputados, lo de Celeste Amarilla, y la Cámara de Senadores hizo lo mismo, y es la oposición la que domina la Cámara de Senadores, hizo lo mismo con Friedman, por ejemplo. Pero yo coincido contigo y pero te te doy pregunto la porque vos me derecha. estás diciendo que es el Partido Colorado el que va a llevar al autoritarismo y quiere van por todo, pero cuando la oposición tiene mayoría hace lo que quieren. O sea, vos vas a ser presidenta mañana y vas a tener un parlamento variopinto, van a estar él, va a estar él, y van a jugar en mayoría, y vos vas a tener un parlamento que tiene poder de hacerte pelota como presidenta, si quiere. Sí, por eso ¿Qué va a hacer? Por eso hay que ¿O vas a elegir a dedo los senadores y los diputados de la oposición? Hay que construir una fuerza parlamentaria que le dé el soporte suficiente a ese presidente o a esa presidenta de este país, de manera tal a que no se convierta justamente en el conspirador cotidiano. Pero si son los que con los que vas a pactar, son los que están en el Senado en diputados hoy. Pero ¿de dónde es lo que vos quitas eso? Voy no, a digo, si vas a pactar un acuerdo, vamos a o le vas a hablar decir de usted, planes ninguno y va de a poder entrar. programas. No es así. Yo no soy liderazgo autoritario. Yo soy liderazgo convergente. Soy no, está bien, pero vos tenés que entender que el Parlamento tiene un poder muy fuerte sobre el Ejecutivo. Entiendo, yo no sé qué poder lo que tiene, ¿verdad? Pero tiene unas determinadas funciones dentro de nuestro sistema democrático y republicano que nosotros tenemos que ser capaces de construir esa mayoría para justamente no se boicotee aquellas reformas que se pactan de antemano. Yo lo que decía... Pipo, hay una cosa ahí. Sí. Yo creo que la pregunta es adelantarse a los acontecimientos. Vamos a suponer eventualmente Katia es presidenta de la República, se supone que va a tener una fuerza política mayoritaria. Lugo fue presidente sin una fuerza, senador. Sí, porque por eso ella está hablando inclusive de una concertación, ahora es otra cosa. Lugo fue en el marco de una alianza, fue otro momento. Entonces, y además estamos diciendo que hay que aprender de esos errores. Ahí tampoco hubo mucho debate sobre los lineamientos del futuro gobierno. Entonces, esas cuestiones hay que corregirlas en el futuro. Obviamente, un presidente de la República no puede prever absolutamente todo lo que pueda hacer el Parlamento. Ahí hay una situación bastante compleja, bastante complicada, pero justamente hay aspectos que podés prevenir. Para eso se habla desde ahora, se debate desde ahora y se definen los lineamientos generales a partir de este momento. Me parece que es apurar un poquito el debate también, porque esta es una criatura que está naciendo, está germinando, y tu planteamiento ya es para la criatura en función de gobierno. Porque ya vimos una criatura así en 2008 que dejanos crecer un poquito, dejanos nacer, crecer, fortalecernos, desarrollar, constituirnos en una alternativa válida de poder, ganar las elecciones y gobernar. A propósito de esa criatura nomás, sobre el punto, que ya que usó la criatura. Eso que usaste, yo digo, quienes hoy se están frotando las manos y están contentos son los colorados. ¿Por qué?
Por eso yo cuando hablé... Parece que no por la respuesta que le dieron acá a Katia. No, pero espera, pero hice la introducción y Y eso mencioné lo de Concordia, ¿verdad? Por eso yo mencioné lo de Concordia. ¿Por qué digo que hoy ellos están contentos? Porque esto que lanzó Katia la semana pasada, fin de una era, esto generó ya la respuesta del otro lado del caso de Efraín. Y ayer cuando se anunciaba el triunfo de Biden, él hacía referencia, ahí vamos. Y de manera categórica, lo de Efraín liderando o pretendiendo liderar, eso no lo saca nadie hoy, Víctor. Pero eso va a decir Entonces, el pueblo, Jorge, no te preocupes, que venga No. Efraín también, vamos todos. Y que, como estamos diciendo aquí, que decía el pueblo, ¿por qué nosotros vamos a decir, no, ya definitivamente no? Que venga, compitamos, trabajemos, presentamos nuestra propuesta. Lo que no puedo hacer es empezar a descalificar a todos aquellos que eventualmente puedan competir conmigo. Eso es sí hacerle el juego al Partido Colorado. Si hoy aparece Sebastián y yo ya de entrada ya le tiro un bombazo, aparece Katia y le tiro otro bombazo, y aparece Pipo y le meto otro, ahí sí le estoy haciendo el juego al Partido Colorado. Lo que hay que es alentar el surgimiento, la emergencia de nuevas figuras, de nuevas alternativas, de nuevas propuestas. Todos los que quieran venir, que vengan, respetando las reglas de la democracia y pensando en un proyecto democrático, inclusivo, ganador y que se prepare para gobernar y transformar al Paraguay. Una Aparte, cosa, Pipo, yo creo que él Adelante. le reinterpretó de mala fe a Efraín. ¿por qué? Y porque él dijo, la tercera es la vencida. Él se olvida nomás que Biden primero fue un fiel vicepresidente. Entonces el 2028 es de Efraín. Katia. Efraín tiene que ser ¿Cuántos nuestro años vice. va a tener Efraín en 2028? Highlander, No pude, perdón, no pude. Me caí. 2028, está bien. Efraín puede ser nuestro vice, está diciendo. no sé, Claro. Katia. O sea, ahora puede ser el vice del 2028 de él. Exacto. Sí, él se Puede comparó ser. con Biden. ¿Qué iba a decir, Sebastián? Yo sé la importancia, evidentemente, de una fuerza parlamentaria. Pero quiero señalar dos cosas, porque si no quedan conceptos así contundentes y no hay que olvidar dos cosas. La primera, que es, yo creo que es una, entre comillas, mentira, que el Poder Ejecutivo necesita sí o sí del Parlamento para hacer cosas. El Poder Ejecutivo tiene 14.000 millones de dólares de gasto público y asume con un presupuesto que ya está y tiene que hacer bien las cosas. Tiene que sea eficiente, que no sea corrupto, que funcionen los proyectos que tiene. Todo eso no tiene nada que ver el Congreso. Es más, el Congreso últimamente lo que hace, va a mandar 2 o 3 leyes populistas y alguna que otra ley que después trae bobetá y tarda un año todo ese proceso. Sí te puede joder, perdón por el término, el Congreso en el PGN, pero el Poder Ejecutivo tiene el poder para hacer cosas. Estoy cansado de los presidentes de la República que le culpan al Poder Ejecutivo, como estoy cansado de los intendentes que le culpan a las juntas municipales. Y voy a dar un ejemplo positivo y negativo. Negativo, y ya no es intendente, por lo que le pasó a Mario Ferreiro, y positivo Luis It, intendente de Encarnación. Luis tiene 8 concejales colorados de 12. 8 de 12. Pero cuando la ciudadanía de alguna forma está contigo, tu gestión representa, por más que tenga críticos evidentemente, que es el democrático, que haya gente que no lo quiera, 5 años aguantó, en el 5.º año que hubo postergación le hacen una intervención, y teniendo él 3 diputados nomás de Patria Querida, no avanza su intervención. Lógicamente con un trabajo tremendo que muchos de ustedes conocen, un trabajo porque es un intendente de alianza. Él puede ser de Patria Querida, pues el intendente es una alianza. Y uso el caso de Encarnación, porque en el caso de Encarnación es una alianza que está del Frente Guazú al Partido Liberal, al Partido Febrerista, un intendente de Patria Querida. Y así hay otros, como cuando asumió Miguel en Ciudad del Este, bueno, lo que fue Mario. Entonces, a lo que me refiero es, nosotros tenemos que conectarnos con la gente. Una candidatura impuesta ya no sirve. Acá nadie puede venir a prepotentear su candidatura. Si alguien prepotentea su candidatura, no va a ser apoyado y vamos a ver 4 listas. Y acá yo no le tengo ni un miedo a que hayan 3 o 4 listas. Miguel Prieto ganó Ciudad del Este en 3 listas con el Partido Liberal por fuera. Y eso hay que decirlo. Ganó en Ciudad del Este con el Partido Liberal por fuera. Yo no le tengo miedo a tener 3 o 4 listas, digo, el tercer espacio. Acá nadie puede prepotentear. Aclarando que fue Partido Liberal orgánicamente por fuera, pero toda la estructura liberal la apoyó en la práctica. Hablemos, pero bueno, y tenía un buen candidato el PLRA. Teddy Mercado era un muy buen candidato, pero el que se conectó con la ciudadanía fue Miguel. Y eso ya no es solamente Asunción, ya estamos hablando de Ciudad del Este, estamos hablando de que pasó en Encarnación. Hay excelentes intendentes liberales jóvenes en todo el país.
excelentes por los cuales, o por lo menos que me hablan muy bien de ellos, de Papu Río en Caguazú, gente, Katia suele estar con el intendente de Villaliza, Diego Rivero en Cacupé. Alcides Riveros de Alcides. Fernando también. Entonces yo lo que digo, hay una renovación dirigencial en la oposición. Yo conozco liberales excelentes de mi generación que me encantaría que estén conmigo. La juventud liberal, un nuevo movimiento liberal que se escribió hace poco de mujeres liberales. Gente brillante. Acá no se pueden prepotentear candidaturas, porque se prepotentean lo que podemos decir el tercer espacio. Y estoy seguro que probablemente Katia va a coincidir en esto conmigo. No le tenemos miedo a armar un tercer frente. Acá hay que entrar con diálogo, de manera, hablar, trabajar una agenda, porque yo creo que hoy, después de la cuarentena y después de la pandemia, acá ya no hay más reglas. El Partido Colorado, si quiere que con la prepotencia, y como dicen, no el pueblo colorado, pero si los actores colorados creen que con la prepotencia, que solamente con la bandera van a ganar elecciones, ya no es así, la gente está cansada. A los jóvenes les jodieron con su elección de la juventud, a las mujeres también. Acá ya la ciudadanía está cansada de cómo se le está apretando. Acá vivimos en un país donde tenés 2 empresas que te piden que no compres su producto. Fantástico. Vos tenés el monopolio de la luz y el agua, pero vos pedís que no se use tu producto. El sueño de cualquier empresario sería tener que todo el mundo quiera tu producto. Y acá te piden, che, no prenda la luz, no prenda. Yo estoy convencido de que el Paraguay en el 2023 da un salto. Estoy convencido de que es correcto que empiece el debate, aunque sean por nombres. Pero a partir de los nombres, si tenemos esta actitud como estamos teniendo, por más que tenemos serias diferencias algunos de nosotros, yo con Víctor alguna discutí y cosas así, pero a partir de ese debate los nombres, si quienes estamos ahí decimos, señores, vamos a primero sentarnos a hablar, vamos a poder generar una alternativa de poder real, eficiente, que pueda construir un cambio radical en nuestro país en el 2023. Tengo que hacer una última pausa y a la vuelta cerramos. Digo nomás yo siempre, de no subestimar al Partido Colorado, porque son muy hábiles. Te pueden traer al Pato Donald, a Ñacra Piré o a quien sea y te inventan hasta una figurita nueva. Jorge, pero nadie subestima al Partido Colorado. ¿Cómo se le va a subestimar al partido que maneja décadas de este país? Pero por supuesto tiene estructura, tiene poder territorial, tiene poder mediático, tiene poder simbólico, maneja la sociedad civil, maneja la opinión pública. Por supuesto que es un monstruo el Partido Colorado, por eso estamos, más allá de nuestras diferencias, tratando de construir una alternativa para tener posibilidades reales de ganar al Partido Colorado. Ahora, no sé si me permiten 2 minutitos un chivo para los liberales, porque estamos cerca de la convención. Vamos a hacer la vuelta de la pausa, porque tengo que cumplir con eso. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, decía nomás eso, de ninguna manera, el más absoluto respeto a este partido que está gobernando hace décadas este país y que desde nuestra perspectiva ha hecho los peores desastres y necesitamos cambiar. Pausa cortita, venimos y cerramos este bloque. Llegó la hora de disfrutar del sabor de lo nuestro, claro que sí, señores, porque sabemos que lo mejor es disfrutar de tus platos preferidos con el delicioso sabor a fruta de Pool. Acordate, ¿querés darle ese toque especial a todas tus comidas? Destapa una Pool. Disfruta el sabor de lo nuestro, Pool naturalmente nuestra. Me hace sentir calma al fin. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver los números de la encuesta habilitada en Twitter, que ya genera debate aquí en piso. Bueno, cerramos así la consulta. Votos de robot no se computan. A ver. Entre estas figuras de la oposición, ¿quién tendría más chances de llegar a la presidencia en el 2023? Katia González tiene 42 votos. 42%. Carlos Rejala también tiene 42%, perdón. 10% tiene Sebastián Villarejo y 6% Víctor Ríos. 4.170 votos aproximadamente. En 40 minutos. Hay un repunte increíble. Hay un empate entre Katia González y Carlos Rejala. Estás igual, Katia, con Rejala. Sinceramente no podés presentarte como una alternativa joven y renovadora y comprar una encuesta de Twitter. Para mí es una vergüenza. Pero ¿cómo sabes eso, Y Katia? porque se sabe, cuando vos mirás, estos son las granjas o los box que uno cuenta. Y si vos mirás, en un minuto, a Rejala le votaron 1.400 personas. Y eso no se hace.
Eso no se hace porque es engañar a la ciudadanía y si nosotros queremos ser una alternativa diferente, tenemos que comportarnos de manera diferente. Esas son las cosas que a mí me sublevan, me revelan, porque nos igualan a aquellos que condenamos. Y eso se ve ustedes ven en los minutos, van a poder ver. Y acá no me van a dejar mentir las productoras de ustedes, esto se llaman granjas, Vox, se compran eso. Entonces uno ficticiamente, en un minuto te votan 1000 personas, eso no ocurre en ningún lado del mundo, entonces no acepto. Que Yo lo que decía es sinceramente que no si ya acepto. sé eso, ya puedes comprar votos también. Pero ¿verdad? por supuesto, o sea que no No, podés presentarte como no una alternativa, representa Reno. un cambio. No, a mí sinceramente me repicha que los opositores o los que nos creemos una alternativa hagamos este tipo de maniobras. Varios tenemos que- comentarios en ¿sí? la encuesta, Jorge. Quiero Sí. tomar una consulta o un comentario que hace uno de tenemos los que ir seguidores. dando. Ahora, no hay forma de evitar que voten los... Los robots, Eh, las granjas. no hay, y no hay forma. Bueno, quiero comentar esto. Dice, con estos candidatos, por los 4, ¿verdad? Se pasea el oficialismo. La oposición debería buscar un outsider, restando cualquier posibilidad de forjar algún ¿Qué liderazgo. troll de Carte o troll de Barico? Después, otro O de No, troll. Efraín. ¿qué opinan de eso? Quiero saber. Es que, a ver, acá tiene un outsider, creo que... No, o sea, me parece que ahí tienen que revisar un poco su concepto ahí. ¿Qué por entiende ejemplo. por outsider? ¿no? Que se entiende. Senador, ustedes van a pedir una convención extraordinaria para ahora noviembre. Explicar un poco. Sí, se hace la convención extraordinaria el próximo 15 y ahí los convencionales, intendentes, de los que habló y agradezco acá al diputado las buenas referencias a algunos de nuestros intendentes, candidatos, están pidiendo desolvar las internas porque tienen que hacerse las internas para elegir candidatos para las municipales y renovar autoridades partidarias. ¿Qué es lo que plantean los intendentes, candidatos a intendentes y convencionales? Que en muchos de esos distritos ya hay consensos o consensos en proceso de construcción. Si vos mezclas la interna tremenda para el directorio con las municipales, estos consensos van a destruirse, van a caer y ponen en peligro las chances del partido en muchos distritos importantes y en varios distritos del país. Entonces dicen que se divida, que se haga un día la interna para elegir candidatos para las municipales, llegar con consenso, con mucha fuerza, unidos a las municipales y después renovar las autoridades partidarias. Hoy me informan que son más de 300 convencionales los que ya firmaron el pedido de convención extraordinaria. Este pedido no es aceptado por el actual presidente del partido. Él insiste en que se hagan las elecciones en la misma fecha. Entonces, necesariamente tiene que realizarse, además de esta convención ordinaria, muy poco ortodoxa, porque no va a haber convención como tal, sino que los convencionales van a estar votando en sus departamentos. Bueno, además de esta convención ordinaria, tendrá que hacerse una extraordinaria para que ahí decida la convención si desdobla o no. Desdoblar no quiere decir destituir a nadie. Desdoblar no quiere decir prorrogar mandatos, simplemente por una cuestión organizativa interna, hacer elecciones internas en distintas fechas, nada más. Bueno, para ir cerrando, Villarejo, insistimos en esto que estábamos hablando acá, en seguir consensuando, en seguir construyendo más allá de las figuras, o es válido, como decía Víctor Ríos, que aparezcan nombres, yo decía figuritas y que hagamos estas encuestas. Yo digo también, la gente está ávida, ¿verdad? Aparece alguien, un diputado que se destaca, una diputada, un senador que se destaca, ella lo quiere poner como candidato a presidente de la República. Lo mismo pasó con Soledad Núñez, se destaca en Senavitat, ya la quieren poner como candidata a presidenta de la República. Eso también refleja una ciudadanía ávida de gente que haga bien las cosas, ¿verdad? Ver dos cosas. Uno, no está mal que aparezcan nombres y es correcto que quienes queramos ser o quienes queramos ocupar lugares de relevancia lo digamos. El tema es que esos nombres que aparezcan, en vez de forzar sus nombres, lo que intenten es liderar procesos de diálogo. De eso se trata. Es lógico que es lo que va a vender y lo que la gente va a tener ganas de hablar de nombre y no que de repente digamos, che, ¿qué vamos a hacer en la reforma de educación? Y ese tuit no va a ser viral probablemente, ¿verdad? No. O sea, posiblemente un tuit de Katia criticando es más viral que su libro. Y hay más gente que va a comprar el libro, pero hay que tener ese diálogo, hay que tener esa propuesta y tenemos que tener la nuestra y tenemos que tener la otra y sentarnos. Entonces, en ese sentido, es sano porque también habla de que esta ya es una oposición que se está renovando, es una oposición que tiene actores de diferentes perfiles.
en toda una amalgama tanto ideológica, hombres, mujeres, jóvenes, personas ya de trayectoria, y eso es bueno, eso habla de una oposición que se renueva. Y de nuestra parte, por lo menos decir desde Patria Querida, nuestro compromiso absoluto desde Patria Querida a construir una alternativa de poder. Y lo hemos demostrado, por más que se dicen muchas cosas de nosotros. En Ciudad del Este, la jefa de campaña de Miguel Prieto fue Nania Rúa. Y Patria Querida fue sustancial en la construcción de un tercer espacio ahí. Luis It en Encarnación, hemos apoyado también otras intendencias que no son nuestras. En el Chaco, está en Loma Plata, hay un liberal, Filadelfia, Mariscal. Es decir, si lo que construimos es una agenda, a partir de ahí una coalición, encontremos mecanismos de selección de candidaturas. Y el camino de la concertación... El de Benjamín también es muy bueno. El de Benjamín, Oscar Duarte, te agradezco que me menciones, que es una alianza con el Partido Liberal, que ahora va a tener que encabezar la chapa posiblemente un liberal. Es decir, tenemos que sentarnos, tenemos que dialogar, pero siempre poniendo el respeto a la Constitución Nacional, el respeto a la ley, que es la única dictadura que tiene que existir, el respeto a la ley, y a partir de ahí, bueno, tracemos un camino. Gobernar, que es lo que yo le critico a Mario Abdo Benítez, entonces con esto cierro. Nosotros tenemos un presidente que no gobierna. El poder se ejerce de la Avenida España y no de la Avenida Mariscal López. Y un presidente que lo que hace es la mera inercia de la administración pública. La inercia de la administración pública con algunos buenos ministros o excepciones que logran que las cosas funcionen. Pero gobernar es decir, estamos acá, no tenemos que ir allá y este es el camino. Aquí no hay políticas públicas claras, tenemos miles de millones de dólares en asfalto y un crédito de 47 para viviendas. ¿Qué queremos construir? ¿Hacia dónde queremos ir? O sea, esas contradicciones ya no pueden más existir. Y ojalá, y estoy convencido que en el 2023 una alternativa es la que va a ganar las elecciones. Y esto no es menospreciar al Partido Colorado, al contrario. Como dijo el senador, creemos firmemente en la fuerza que tiene, pero la fuerza que tiene el pueblo colorado, que yo creo que el pueblo colorado se va a dar cuenta de que si hay una alternativa mejor a las cúpulas de siempre, que son las que han desangrado este país, se va a animar a votar cruzado o a votar una nueva opción. Katia. Sí, mucho que debatir, mucha agua va a correr todavía debajo del puente y esperemos que realmente la ciudadanía esté, necesitamos que los jóvenes participen de este proceso, necesitamos que las mujeres asuman un protagonismo que hoy se merecen y que hoy tienen, necesitamos que los actores políticos que entendemos que hay una era que derribar, que es la era de la corrupción y de la impunidad, para empezar a forjar una democracia de calidad y hacia ese camino tenemos que ir. Víctor Ríos, estamos. Agradecerle nuevamente a ustedes por la invitación, acá también a Sebastián y a Katia, instarles a continuar con este proceso. Ustedes saben que yo soy un enamorado de los buenos discursos, los dos tienen muy buenos discursos, discursos de calidad, discursos con los que uno puede confrontar, pero dentro de un registro intelectual político, me parece, de primer nivel que honra realmente a la sociedad paraguaya. Nosotros desde el Partido Liberal Radical Auténtico vamos a hacer el esfuerzo para poner en condiciones, ordenar la casa del partido, para que seamos una herramienta válida de construcción de un proyecto de cambio en el Paraguay. Tenemos propuestas muy claras para la tercera edad, para la educación, para el pequeño y mediano productor, para las MIPYMES, para las industrias nacionales, desde nuestra perspectiva. Y esas propuestas queremos ponerlas en debate. Y finalmente, creo que también en Paraguay tenemos que ir promoviendo cambios culturales importantes como este que tiene que ver, y aquí a un pecho a los dos diputados, con el uso, por ejemplo, del aceite de cannabis para fines medicinales. Abrazo al senador Kemper que nos está viendo, que hemos logrado levantar el veto del Ejecutivo y espero que en diputados se pueda levantar el veto y que se pueda habilitar el uso de cannabis medicinal para tratar afecciones de muchas personas que hoy están sufriendo muchísimo. Eso implicaría un cambio cultural muy importante para nuestra sociedad. Bueno, cerramos esto, nos tocamos un tema sensible, el veto, no es el veto, la reglamentación del 201, posiciones antagónicas hay acá, del 201 que
¿Vos estás de acuerdo? Pero ahí no íbamos a pelear, pues hoy estuvimos buenos. Sí, me olvidé yo de eso. Ese era Si un punto tocaba ese clave. tema, ya hemos terminado Y por- peleados. bueno, las Ahora próximas, por hay lo menos hablamos. otro debate de eso. Pues ustedes van a rechazar, hay unanimidad para Rechazo rechazar. por el pecho. Categórico, ¿verdad? Bueno, no sé si toda la Cámara, pero... No, yo hablé con Colorado también y van a rechazar. Y yo quise tocar este miércoles y me dijeron que esperemos. Entonces, cuando quieren esperar es por algo. Gracias, Sebastián, senador, diputada. Muchas gracias. Infocenter, Claudia. Con más de 40 años de trayectoria en transformaciones digitales de nuestro país, Infocenter es Gold Partner de SAP, el mayor software de planificación de recursos en el mundo. Esta potente herramienta es la mejor solución tecnológica de gestión para el sector público y privado, con más de 400.000 clientes, de los cuales más de 16.000 son instituciones públicas. ¿Cuáles son los beneficios de SAP? Administración eficiente, reducción de costos, transparencia, integración de todas las áreas de una organización y optimización de datos para la toma de decisiones. Países líderes como Australia, Estados Unidos y Alemania confían a SAP gran parte de su éxito y gestión de gobierno. Conoce más de las soluciones transformadoras de SAP en www.infocenter.com.pi. Seguimos en Carao Cruz y ya vamos a presentar nuestro segundo tema de la noche. Vamos a hablar acerca de la sostenibilidad del sistema de salud. ¿Y por qué vamos a debatir sobre esto? Porque hubo una inversión muy importante y un crecimiento necesario dentro del sistema de salud en cuanto a las camas de unidad de terapia intensiva, también la contratación de cerca de 5.000 profesionales de salud para poder acompañar el funcionamiento de estas unidades de terapia intensiva. Todo esto se hizo en el marco de la pandemia, con la ley de emergencia, los 1.600 millones de dólares, 500 millones aproximadamente que se destinaron a salud. Pero ¿qué va a pasar el año que viene en el presupuesto general de la Nación 2021? Lo que le toca a salud es aproximadamente 830 millones de dólares. Ya hay incluso un recorte del 3% aproximadamente con relación al presupuesto de salud de este año. ¿Cómo se va a sostener todo este crecimiento que se dio para responder a la pandemia? A continuación tenemos un material. A criterio de las autoridades de salud, Paraguay atravesó de forma relativamente eficiente la primera ola de la pandemia de COVID-19. Se logró educar a la ciudadanía, fortalecer al sistema sanitario y pese a lamentar cada vida perdida, no se vieron muertos en las calles, como lo dijo el propio presidente de la República. Sin embargo, el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo para Salud para el 2021 contempla un monto de 5.8 billones de guaraníes, unos 839 millones de dólares, que en comparación con el presupuesto vigente presenta un recorte de 3.2%, es decir, 20 millones de dólares menos. Esta es una gran preocupación, no solo considerando la pandemia y una posible segunda ola de contagio, sino que durante este año varios sectores han sufrido las mismas falencias de siempre. Ejemplo de ello son los pacientes oncológicos y renales. El gran desafío el próximo año será la sostenibilidad de los recursos humanos y el mantenimiento de la infraestructura incorporados en el marco de la pandemia, lo que exigirá al Ministerio de Salud un presupuesto adicional de 1.3 billones de guaraníes repartidos de la siguiente manera. La sostenibilidad representa 860.000 millones de guaraníes y el mantenimiento de los equipos 26.000 millones de guaraníes, llegando a un total de 1.3 billones de guaraníes, cerca de 185 millones de dólares. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, apeló al apoyo del legislativo para sostener la inversión que se realizó, reajustando algunos números o bien aprobando nuevos préstamos, y de no quedar otra salida, advirtió que se deberán recortar algunos servicios e incluso despedir a profesionales de blanco. Tenemos una consulta para ustedes que dice: ¿estarías de acuerdo que el Estado contraiga un nuevo préstamo para hacer frente al problema sanitario? Sí o no son las opciones y los comentarios a través del hashtag COCPI. Bueno, muchas gracias, Claudia. Está Luis Ávila, ¿vos sos presidente de Cifarma?
Secretario General. Secretario General de CIFARMA, Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay. ¿Qué tal, Luis? Bien, Jorge, Pipo, buenas noches para todos, buenas noches a la audiencia. Hoy leí una publicación en uno de los diarios, declaraciones de Julio Mazzoleni, diciendo que ya esa deuda histórica de la que habíamos hablado la semana pasada con la industria, casi 150 millones de dólares, ya se autorizó la cesión de pago. ¿Eso es así o no? Sí, es cierto. Ahora hay que hacer una observación. Hablamos de la deuda del 2018 y del 2019. No se habla en ningún momento todavía de los más de 130 millones de dólares que este año el Ministerio de Salud recibió de insumos, de medicamentos, de equipos, y que en este mismo momento, como es siempre una norma en salud pública, se están licitando por valor de 240 millones de dólares para el abastecimiento de los próximos 18 meses. Eso es siempre así. Ahora, lo que nosotros desde junio venimos trabajando con el Ministerio de Salud Pública para cortar esta primera parte de la deuda, que repito, es 2018-2019. Y hay un dato, Jorge, Pipo y audiencia. En el 2018, cuando asume Mario Abdo, el 1 de noviembre, se firma la cesión de crédito por la deuda de ese momento de 150 millones de dólares a 24 meses de plazo. ¿El ministerio qué hace? El ministerio agarra un paquete, certifica la deuda y a cada proveedor le da un certificado. Y eso nos vamos y vendemos en el banco. Pagamos nosotros los intereses, obviamente. Y el ministerio entonces va pagando en cuotas. Ese plan de 24 meses termina ahora. En esta sesión, por 117 millones de dólares, o sea, 43 millones de dólares menos, los números no le dan y quieren enviar a 36 meses. Con lo cual, primero, el interés es más alto, pero te da la pauta de que la capacidad de pago es cada vez más reducida. Entonces, un tercio de esa deuda se va a pagar ahora, un tercio. Pero el problema es qué hacemos a partir de ahora. Estamos sin recaudación, la pandemia va a continuar y el modo COVID que el ministerio... y coincidimos todos, hay un nuevo modo COVID de vivir. También hay un modo COVID, hay que entender eso, de generar insumos y medicamentos para salud. Con la pandemia, ningún proveedor del extranjero te paga, te da, si no le pagas al contado, adelantado y con un precio elevado. Entonces, si hoy al Estado le cuesta 15, 17 meses pagar una cuenta, en condiciones económicas de crecimiento y con buena recaudación, que vamos a hacer el año que viene. Pero lo más grave es que los proveedores del extranjero ya te dicen, yo no te voy a poder sostener tanto tiempo. O sea, nosotros cuando nos endeudamos para proveerle al ministerio, no es que tenemos una billetera grande y aguantamos, no, le debemos al proveedor de afuera. El proveedor de afuera te dice, hasta acá te aguanto. Esa es la realidad, se va a pagar un tercio de la deuda. 2018, ¿qué monto? ¿Es para entender nomás? Si tomás el paquete 2018-2019, 117 millones de dólares, que es lo que ahora va a ser. ¿El acumulado anterior de cuánto no quedó nada? No quedó nada porque fue a sesión los 150 millones de dólares, que fue la primera sesión que hizo el Ministerio de Salud Pública en la historia. Ahora, la pregunta acá es, nosotros hablamos de emisión de deuda y lo que yo creo que la gente no está de acuerdo es que se emita deuda ya otra vez sin saber bien a qué va. Porque acá hay una cuestión clara, si ustedes no cobran, no va a haber insumos, no va a haber medicamentos y es un problema que la gente va a sentir directamente. Entonces yo no creo que haya nadie en desacuerdo en que se emita una deuda no importa si el Estado va a pagarla a 5 años, a 10 años, con los intereses correspondientes para que ustedes sí cobren el contado y que en todo caso el Estado se haga cargo de los intereses de su problema de financiamiento hoy. Porque no es lo mismo una deuda para pagar sueldo o para pagar o para comprar cosas o hacer cuestiones que no tienen nada, que no hacen a nada directamente que le afecte a la gente, que otra cosa es pagar medicamentos. Hay que entenderlo bien lo que se plantea acá, ¿verdad? Totalmente. Y una cosa que nosotros hemos hablado ya con algunos representantes del Congreso es que dada esta circunstancia, dada esta realidad, el Ministerio de Salud, hay que reconocer, recién decía el informe, creció en infraestructura. Desde el gobierno, desde que Esperanza Martínez fue ministra de Salud, creció unidades de salud familiar, prestaciones, medicamentos, o sea, todo va creciendo. Y con el mismo nivel de inversión en salud que tenemos, que no crece proporcionalmente, el ministro lo decía, la vez pasada reconocía
que la deuda aumentó, que la deuda es más grande, pero que tenemos que invertir más en salud. Hoy no están dadas las condiciones. ¿Qué vamos a hacer? Redireccionar, creemos nosotros, que es la opción para que realmente todos los proveedores, porque acá no se trata solamente de Cifarma, se trata de importadores, se trata de insumos, se trata de todo, que nosotros tengamos la capacidad de responder a este nuevo requerimiento. Yo lo comentaba días pasados con gente de medios. Todo lo que tiene que ver con COVID se disparó 5 y 6 veces el volumen utilizado. Entonces, si una persona hoy me está vendiendo a mí materia prima para Midazolam, pongo el caso más sonado, hoy no te venden a crédito. Segundo, una orden te responden en 4 meses. Entonces, hoy, noviembre, yo tengo que estar comprando materia prima para responderle al Estado en febrero, en marzo. Pero a eso vos le sumas que el ministerio recibe y no paga. Entonces, realmente necesitamos previsibilidad, pero fundamentalmente encontrar dónde hay recursos todavía disponibles, que los hay, y eso girar hacia salud. Es una realidad que, como hablábamos con gente de la cartera de Hacienda, es una realidad que nos va a acompañar los próximos 18 meses. O si no, lo que vos decías, Vipo, no va a haber medicamentos. Está Amado Florentín, el senador del PLRA, integrante de la bicameral de presupuesto. Senador, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches al invitado. Un gusto compartir con a Pipo, un gusto compartir con la audiencia. Bueno, hoy, ¿cómo estamos en el sistema sanitario? Es cierto, ya tenemos mayor infraestructura, pero con el presupuesto actual de salud, me parece que no alcanza, senador. ¿Cómo nos estamos preparando para una pandemia extendida o para lo que algunos hablan, una segunda ola en materia de presupuesto en el Ministerio de Salud? ¿Cómo se analiza eso allí en la comisión, senador? Bueno, en la Comisión Bicameral de Presupuesto se incluyó las partidas correspondientes al préstamo, o sea, la emisión de bonos y préstamos aprobado por la ley la ley 6524, la ley que declara en estado de emergencia, la ley de emergencia. Y básicamente lo que se plantea, el monto inicial era de 514 millones de dólares. Esto es demasiado importante. Después se fueron reasignando, se aprobó un apoyo financiero de los gobiernos departamentales, con una iniciativa de la Cámara de Diputados, 17 millones de dólares, y sumado con otros, el saldo es de 461 millones de dólares. También se aprobó en diputados una reasignación o redireccionamiento por 21 millones de dólares para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es para Delgado del Río. Con eso se va reduciendo el monto para salud. Yo siempre y sostengo de que los fondos para salud hay que blindar, y en este caso el Ejecutivo, por lo menos estos 2 últimos proyectos, y si pasa al Senado el último, a mi criterio tienen que ser vetados. ¿Por qué? Porque la pandemia no termina el 31 de diciembre y básicamente el Ministerio de Salud va a utilizar, según la proyección que la misma cartera de Estado nos envió a la Comisión de Control de Gastos, estaría utilizando algo así como 230 millones de dólares. Eso para servicios personales, ya procesos adjudicados y nuevos procesos que hoy están en curso. O sea que eso nos estamos refiriendo a los fondos aprobados por la ley de emergencia. Y para el año 2021 quedaría algo así como otros 230 millones de dólares. Si es que no se aprueba los 21 millones de dólares. Y si se aprueba ya quedaría algo así como 209 millones de dólares para año 2021. De hecho, hay saldos no ejecutados y montos muy importantes, Jorge. Eso se tiene que entender. Por eso hoy
yo no estaría de acuerdo en aprobar un nuevo préstamo para salud, porque cuenta con estos fondos asignados. Senador, pero toda esta inversión que se hizo este año, ¿verdad? Debería quedar ya y formar parte, ¿verdad? Del sistema de salud, las camas de terapia intensiva. Finalmente se respondió en un porcentaje nada más a la deuda que hay desde el sistema de salud en la demanda de profesionales médicos. ¿Cuál puede ser la medida para sostener en el tiempo, ¿verdad? Estas unidades de terapia intensiva y lo que requieren, ¿verdad? Y allí es donde se plantea dónde se podrían hacer reajustes o se tiene que pensar únicamente en un préstamo o en aumentar impuestos. ¿Cuál es la medida? Evidentemente, o sea, el presupuesto se puede aprobar sin problemas. Pero el problema real son los fondos, o sea, los recursos disponibles. Ese creo que el representante de CIFARO no va a coincidir conmigo. O sea, el tema es el dinero, los recursos para cubrir estas necesidades. Por eso que es demasiado importante que estos fondos para salud sean blindados. Para el próximo año 2021, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social va a contar todavía con estos 230 millones de dólares. Y porque te explico lo siguiente, servicios personales, o sea, contratación de médicos, enfermeras, bioquímicos y otros, la inversión total año 2020 hay una proyección de 55 millones de dólares. ¿Verdad? Y para el próximo año va a contar con saldo de este préstamo. Está previsto en la ley de presupuesto donde se le habilita que pueda pagar de estos fondos. Y para el año 2021 también se prevé la compra de vacunas contra COVID, que está más o menos proyectado unos 40 millones de dólares. O sea, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social hasta el año 2021 creo que va a estar bastante equilibrado. Ahora, 2022 sí hay que buscar fondos, qué gastos se pueden recortar, qué reingeniería se puede realizar dentro del presupuesto y básicamente de dónde sacar los fondos para cubrir estas necesidades. Ahí Luis, ¿cómo cuando se tienen fondos disponibles, recursos, esa plata que se le dio al Ministerio de Salud, le tenga al sector, digo, porque no solamente ustedes, sino también otros gremios, que no solamente Cifarma, hablaba con Arce el otro día, están en ese mismo drama. Y dijiste algo que es preocupante, yo no lo tenía eso, que los proveedores de quienes ustedes compran estos insumos le dicen, che, espera un poco, ya te esperamos 6, 7, 8 meses, no te podemos esperar más. Y si entramos nosotros en una segunda ola, o tenemos este drama hoy, o la pandemia extendida, como le dicen, che, ¿cómo vamos a hacer frente a esto? Entramos todos en la segunda ola, no hay que entrar solamente Paraguay. Sí. ¿Y cómo vamos a hacer frente a esto? Y esa es la realidad y esa es la preocupación, porque, a ver, yo siempre uso el mismo ejemplo. Cuando se hace una gran obra en Paraguay, un puente, lo que quieras, se consorcian las empresas por el volumen que se necesita. Para proveerle al Estado, yo me consorcio con mis proveedores de materia prima, de insumos, de plásticos, o sea, nos juntamos todos y decimos, bueno, mira, esto es lo que se va a comprar. ¿Estás dispuesto a esperar 7, 8 meses? Sí, bien. Eso era en condiciones normales. Hoy los proveedores externos te dicen, no, la realidad de mi país es que yo no te puedo seguir esperando. Porque también, o sea, como digo, todos estamos en esta situación. Ninguna economía está como para seguir sosteniendo, esperando, apalancar en algún momento. Y a eso tenés que sumarle lo siguiente. Hasta hace 10 meses, un proveedor local se sostenía más o menos porque el IPS estaba al día en sus pagos. El IPS también está con serios problemas y el IPS es un gran consumidor de medicamentos de alto costo, terapia oncológica y varias. Entonces tenemos dos grandes frentes que realmente a nosotros nos ponen en una situación complicada, pero siempre porque dependemos. Vos decías recién los recursos, y muy bien decía el senador recién. Una cosa es el presupuesto, pero otra cosa es el plan financiero y el plan de caja mensual que recibe la cartera de salud. Entonces,
vos proyectaste que Hacienda te va a dar 100 a fin de mes para los gastos del mes. Y Hacienda te dice, sabes que recaude menos, te voy a dar 75. Esos 25 automáticamente vienen a decir, bueno, voy a pagar menos. Hay prioridades en el Ministerio de Salud que son fondo rotatorio de vacunas, alimentos, oxígenos. Hay una lista de rubros que son indispensables. Al fondo rotatorio de las Naciones Unidas, vos no le pagás un día y te corta. Las compras que se hacen vía UNOPS o OPS se pagan por adelantado, con la comisión del 5 y del 7%. Y a los demás proveedores le pagas en 14 meses y le haces pagar los intereses. Entonces, a nosotros nos preocupa que la gente el día de mañana, por esta situación, no tenga lo que necesita. O sea, acá un matutino decía la vez pasada, las farmacéuticas presionaron y van a cobrar. No es cierto. Nosotros lo que decimos es, señores, necesitamos asegurar la salud para toda la gente. Y eso significa que yo tenga la garantía de que a mi proveedor le voy a pagar, de que al que me da los frascos le voy a pagar y continuar con la rueda. Porque, repito, la economía mundial está así. Entonces te dicen, yo no puedo sostenerte. Senador, ¿querés decir algo sobre el punto? No, hay que separar bien. Todos los medicamentos, todos los insumos requeridos para la atención al COVID y también otros medicamentos fundamentales, el Ministerio de Hacienda puede utilizar estos fondos de préstamo de emergencia y pagar al contado. ¿Cómo es que se llama? Le consulto a, no me da su nombre, al Luis. representante de Cifarma. Luis Ávila, Luis Ávila. Luis, ¿cómo se llama ese medicamento que se utiliza para la sedación? Que es un medicamento que se utiliza mucho. El Midazolam. Bueno, ese medicamento el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social tiene que comprar al contado, que cuenta con los fondos. De hecho, las tapabocas y otros insumos para... de hecho, nosotros tenemos un reporte que paga al contado. Senador, senador, disculpame que te interrumpa, quiero recordarte que el 95% de las compras COVID, las licitaciones COVID, fueron suspendidas o fueron objetadas por la comisión que llevó adelante Arnaldo Yucio. De hecho, hoy el Ministerio de Salud tiene más de 30 ítems con abastecimiento cero en una licitación que lo mismo continuó la 78, que hoy no puede adjudicar, porque todavía está bajo análisis esa licitación. Entonces, se crea un problema, es cierto, la ley autorizó que todo lo que sea COVID se paga al contado. Todavía hoy, estamos por cerrar el año, y siguen licitaciones COVID paradas. Y sin embargo, el Ministerio sigue utilizando, sigue recibiendo y va a continuar. O sea, realmente ahí es donde nosotros decimos no está bien articulado. Coincido contigo, la norma establece, pero en la práctica hoy no se pudo hacer. Tenemos que hacer una pausa cortita. Sí. Bueno, perfecto. Hacemos una pausa cortita, la última y venimos y seguimos hablando con nuestros invitados. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. ¿Está el senador Amado Florentín? Pipo. Le quiero preguntar justamente al senador. Senador, una cosa es cierto lo que se tiene que comprar hoy y que sería interesante que ustedes también pidan un informe al Ministerio de Salud por qué no se está, o a la comisión, por qué no se está ejecutando. Está la plata ahí, se está pagando intereses, no se compra, no se desembolsa, eso tiene un costo altísimo. Pero lo que preguntaba Claudia y lo que nos preocupa es, el año que viene, el COVID nos atacó de repente este año y bueno, hubo que hacer un préstamo de emergencia, ustedes le aprobaron el cheque en blanco prácticamente al Ejecutivo, pero a partir de ahora hay que pensar en un Ministerio de Salud mucho más grande, mucho más costoso, con muchos más gastos de lo que tenía el Ministerio de Salud del presupuesto anterior, y eso ustedes van a digamos, a aprobar que el Ministerio de Salud va a tener que crecer sí o sí en su presupuesto con respecto al año pasado. Bueno, voy a tratar de ser claro. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social se va a quedar con un saldo
de más o menos 230 millones de dólares para ejecutar en el año 2021 de los préstamos y de la emisión de bonos aprobados por la ley de emergencia. Es una cifra muy, muy interesante, con lo que por lo menos yo estoy convencido de que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social puede sostener sus infraestructuras, su personal y la compra de insumos y medicamentos suficientes. Yo creo que estamos hablando año 2021. Año 2022 hay que realizar otro tipo de planes. Acá lo que hay que hacer, Luis, es senador, cortar por lo sano. Acá hay una deuda real que existe, o sea, no es ningún invento, que tiene que pagar esa deuda. Hay un remanente de los 500 millones de dólares que quedó y también de los bonos, creo como dice el senador. Se tiene que insistir que se pague. Y ahí empezamos foja cero. Porque yo me acuerdo, le había hecho una nota de Benigno cuando estaba todavía en el Ministerio de Hacienda. Le dije, ¿por qué no se usa esa plata? Y me dice, ¿cómo vamos a usar si eso se destina para el COVID? Pues claro, ¿y qué pasa si después querés comprar medicamentos y los proveedores de las empresas farmacéuticas te dicen no podemos darle? ¿En qué quedamos? Claro, hay una realidad y que muy poca gente maneja. Todos los proveedores del Estado, todos los proveedores, tenemos lo que se llama el contrato abierto. Entonces, mucho de lo que se consumió este año corresponden a contratos abiertos antes del COVID. Entonces, está usando lo que tenía vigente, todavía lo del COVID no se está ejecutando y la deuda se va aumentando. Entonces, como vos decís, el dinero que haya, hay que aplicarlo, porque es la única manera que tenemos todos los proveedores de abastecernos para el año que viene. Nosotros trabajamos, así como el Ministerio, en una proyección de 18 meses. Eso hoy estamos haciendo, Jorge. O sea, eso hoy el Ministerio lo está haciendo, las empresas lo están haciendo, nos estamos provisionando, pero necesitamos estar, como vos decís, a foja cero. Porque en el mundo hoy, lo que el COVID nos enseñó a todos es una cosa. Las empresas, los países dijeron, primero yo y después el resto. A mí me tocó, recién le contábamos al senador, a mí me tocó personalmente trabajar en un plan para solucionar el midazolam, porque es una droga que no hay, que se usa para terapia intensiva y que con Cancillería tuvimos que pedirle al Brasil que nos libere 10 kilos para auxilio, porque no hay. Los proveedores de Europa te dicen para febrero o marzo si tenés suerte. Y así una serie de ítems y vamos a seguir con esa carestía. Es distinto porque hoy te dicen, te doy, pero págame al contado. O sea, necesitamos que las empresas estén con foja cero para volver a invertir, a provisionarse y seguir proveyendo al Estado. Vamos a seguir hablando sobre este tema porque tenemos que cerrar. Senador, agradecemos tu tiempo. Convengamos que hay que insistir un poco para que Salud use esa plata y foja cero la deuda que se tiene histórica con todos los proveedores, me parece. Por supuesto, nosotros en todas las reuniones, en el pleno, en oradores, siempre estamos pasando la información exacta de cómo está la aplicación de esos fondos y la lentitud con lo que se van adjudicando las licitaciones. Hay que también mencionar lo siguiente. Hay llamados a licitaciones que se prorrogan por 4, 5, 6 veces y no puede adjudicarse. O sea, eso también significa que algún proveedor, los proveedores también están en el tema de las protestas, entonces no se puede adjudicar. Sí. De hecho, es algo complejo. Sí. Se inició mal el proceso, entonces eso afecta hasta el día de hoy. Vamos a seguir hablando sobre esto, senador. Gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Luis, te agradecemos. Gracias al senador, gracias a ustedes, gracias a la audiencia. Y nosotros lo único que pedimos es integrar una mesa, Ministerio de Salud Pública, proveedores, Ministerio de Hacienda, para poder trabajar juntos en planificación. Claudia, ¿qué dice tu encuesta? Nos vamos con Vamos eso. a ver rápidamente los números de la encuesta que habilitamos en Twitter. Dice la consulta, ¿estarías de acuerdo que el Estado contraiga un nuevo préstamo para hacer frente al problema sanitario? 57% sí y 43% no. Nos vamos, Pipo. Nos vamos, hasta el próximo domingo. Próximo domingo, buenas noches. Muchas gracias.